Actividad número 3 de la materia Cátedra de Paz, Memorias de Conflicto Armado. Integrantes de la actividad: Luisa Lemus, Ángela Chávez, Natalia Castillo y quien les habla, Caterine Sáenz. Para esta actividad decidimos escoger Memorias de la masacre de Bojayá. La masacre de Bojayá pues, se produjo debido a un enfrentamiento de la guerrilla de las FARC y un comando de paramilitares. Está ubicada en la cabecera municipal de Bojayá, municipio vecino del departamento de Antioquia, entre el 20 de abril y el 7 de mayo del año 2002. Bueno, los sucesos. Bueno, el enfrentamiento inició porque el grupo guerrillero desplegó un dispositivo militar en respuesta pues, a los paramilitares que intentaban retomar el control de la zona. Los paramilitares, pues debido a esta situación, no duraron en ingresar al pueblo y utilizar a la población civil como escudo. Es decir, que se refugiaron tras el recinto de una iglesia en la que se encontraban más de 300 personas. Las FARC decidieron lanzar una explosión de pipeta de gas llena de metralla contra los paramilitares, aún así conociendo los niveles de destrucción y de muertes que podrían desembocar. Frente pues, a los impactos que produjo, se puede decir que esta masacre se destacó gracias a la magnitud de muertes y de daños que ocasionó. Esto nunca antes se había visto en la historia de Colombia, ya que pues, las pérdidas de vida fueron impresionantes. 98 civiles, dentro de esos 98, 79 personas fueron víctimas directas de la explosión y 41 fueron mujeres, 38 fueron hombres, 48 fueron menores de edad y posteriormente pues, a esta masacre también hubieron 13 personas que murieron y de los sobrevivientes 6 personas que estuvieron expuestas pues, a estas pipetas fallecieron pues, debido pues, a cáncer. Bueno, sí, estos impactos fueron muy grandes, no solamente a nivel moral, cultural y psicológico, sino a nivel general, ya que pues las lesiones físicas para las personas que sobrevivieron fueron muy grandes. También tuvieron un ataque pues, a lo que fue el centro religioso, ya no podían pues, practicar sus prácticas ancestrales. Y por otro lado, pues también se vio lo que fue el desplazamiento forzado de las miles de personas que tuvieron que desterrarse para poder sobrevivir y en condiciones pues deplorables e indignantes. Y también frente pues a las condiciones de duelo de la familia, ya que como fueron tantos fallecidos, pues de una forma u otra todas las familias tuvieron que participar. Bueno, eso se puede evidenciar pues debido pues a una iglesia destruida, un pueblo enmontado, a espacios vacíos dentro de las antiguas viviendas, rostros a menudo tristes, cuerpos de muchos habitantes, etc. Al hablar de este dominio territorial por parte de aquellos grupos al margen de la ley, debemos de saber que el atrato es considerado por los actores de aquel conflicto armado como una zona de retaguardia estratégica en relación con el Urabá, pues permite acceso a un corredor por el Pacífico, facilita el contrabando de armas, el control de rutas de transporte y exportación de cocaína por la frontera con Panamá y la costa sobre el Océano Pacífico. No tiene restricciones para el uso de la fuerza. Así que estos grupos ilegales, también unidos a los narcotraficantes y a los contrabandistas, guerrillas o paramilitares que suelen ser foráneos, se disputan aquel territorio e imponen sus dominios sobre las comunidades afrocolombianas e indígenas. Es por esto que se da la guerra y el desplazamiento forzado en aquella región, ya que el desplazamiento forzado constituye uno de los efectos más notorios del conflicto armado en la región. Diversos estudios a lo largo de la historia de nuestro país han enfatizado la incidencia profunda y desproporcionada de la violencia y el desplazamiento forzado sobre aquellas personas afrocolombianas. Colombia viene padeciendo el desplazamiento forzado desde a mediados del siglo XX. Los actores armados han cometido masacres, desapariciones forzadas, los secuestros y las tomas de rehenes, entre otros, que son causa de migración en Colombia. Esto ha sido de un continuo crecimiento. Un migrante puede hacerlo de forma voluntaria o involuntaria. Voluntaria es la decisión de elegir su residencia y la forma involuntaria son causadas por violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Los grupos en conflicto tienden a aislarse o a desplazar forzadamente a los habitantes de las poblaciones con el fin de apoderarse de sus recursos generadores de riquezas como la tierra, recursos naturales, etc. En Colombia el conflicto armado está relacionado con el narcotráfico, actividades ilícitas y con grupos al margen de la ley. Es importante conceptualizar lo que es el desplazamiento interno, que es aquella persona que por causa del conflicto armado que se fomenta en su país, teme por su vida, su integridad física, su seguridad y su libertad,
y es obligada a abandonar su lugar de residencia y sus pertenencias desplazándose a otra parte de Colombia. También en los últimos años otra causa de desplazamiento forzado se ha presentado por lo que se conoce como confinamiento, que es la construcción de cerros militares sobre poblaciones enteras que controlan la movilidad hacia otros municipios. Se les impide su libre acceso de bienes y medicamentos o bienes indispensables para la supervivencia, como alimentos, combustible, insumos agrícolas, agua potable. Para conocer si se está hablando del desplazamiento, se debe tener en cuenta que el desplazamiento masivo es el conjunto de 10 o más hogares, o de 50 o más personas. Para cuantificar el desplazamiento forzado, en 1997, el Gobierno Nacional emitió la Ley de 387 como registro oficial de datos, el Registro Único de Víctimas, RUV, organizaciones no gubernamentales, Consultoría para Derechos Humanos y el Desplazamiento. También llevaba estos registros. Desde 1995, el gobierno colombiano reconoce el desplazamiento forzoso que requiere la atención especial del Estado. Esto hizo mediante el documento de COMPES 208, dando pie a la creación del Programa Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, como también las normas internacionales aplicadas al desplazamiento interno en Colombia, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria. Asimismo, es importante conocer nuestra historia, y más cuando hablamos de un conflicto armado en el cual afecta no solo la integridad física de una persona, sino también la integridad mental de una o varias personas. En este caso estamos hablando de un grupo de población en donde en su gran mayoría son niños. El no dejar estos hechos en el olvido, que enmarcan una historia desgarradora del conflicto en Colombia, es la primera instancia a la necesidad de que estos hechos no se vuelvan a repetir, y asimismo generar una conciencia de paz en donde cada uno de nosotros tenga un aporte significativo en el conflicto. Es necesario recordar estos acontecimientos para no dejar en el olvido dos cosas. La primera de ellas es que las víctimas intenten restaurar las tierras, y como segunda medida, el honrar la memoria de las personas que ya no están. Es necesario entender la importancia de estos hechos para concientizar a cada uno de nosotros de la empatía que debemos tener frente a estas dinámicas tan reales como lo son el conflicto armado en Colombia.